Hola, yo voy a hacer un tutorial de cómo colorear el cabello. Voy a aclarar unas par de cosas. La primera es que yo uso mouse y no tableta gráfica. Así que quien use lo que use, prueba si le funciona o no. Bueno, aquí ya tengo un dibujo amorfo hecho para hacer esto. Y bueno, yo tengo la costumbre de hacer una capa en color plomo o algún otro color para que cuando pinte el blanco se note donde pinté el blanco y donde no, porque así este es blanco y no vas a ver nada. Pero también lo ocupo para colorear las otras cosas. Bueno, ya tienes tu dibujo hecho, como si es un dibujo que está todo feo. Haces una capa, una nueva capa debajo de las líneas, porque lo que vamos a hacer ahora es esto. Le voy a mostrar por qué no arriba de las líneas. Vamos a usar la varita mágica que está al lado del selecciona encuadro y lazo, que es esta que dice varita mágica. No sé cómo, Wind Magic, algo así es en inglés, no sé muy bien. Y bueno, vamos a seleccionar. Por aquí van a quedar partes ahí donde no se seleccionó. Puedes elegir dos formas de seguir seleccionando con la varita mágica. El problema sería seleccionando la varita mágica, pero el problema va a ser el sonidito que hace el mouse, que es como un clic, al momento de dar clic suena el clic, por así decirlo, y va a molestar un poco. Así que voy a elegir la herramienta selección, pero si tú quieres, sí, puedes seguir seleccionando con la varita mágica. Y es que van a seleccionar las partes donde, las puntas, o las partes donde no se selecciona con la varita mágica, que en general son las puntas. Ya. Listo. Luego, debajo de las líneas hicimos una capa, ¿verdad? En esa vamos a colorear con el cubo. ¿Y por qué no arriba de las líneas? Porque va a quedar así. Se van a tapar las líneas y va a quedar feo. A mí no me gusta. Así que debajo de las líneas. No sé si a ti te gustará. Si te gusta así, bueno, ahora sí. Bueno, lo siguiente es hacer las sombras. Tienes dos opciones. Con una capa normal, le das recortar grupo, y en modo multiplicar. Y con el bolígrafo o la herramienta que tú uses para colorear, le das así y vas haciendo líneas que salgan del, entre comillas, remolino del pelo, que sería desde aquí. Ahí. Y le das hasta hacer bastantes líneas que hagan el volumen del pelo. Ahí. Pero esto va para personas que a mouse tengan una buena, entre comillas, una buena, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Pero bueno, un buen pulso, ahorita. Pero si tú eres de esas personas con buen pulso, te recomiendo hacer esto con la capa liner. Ya en multiplicar con la herramienta curva vas haciendo las líneas, línea por línea, pero yo suelo usar esta opción, pero como el sonidito que hace el mouse es muy incómodo para que lo estén escuchando cada rato, lo voy a hacer con una capa normal. Y antes de que se me olvide, cuando termine de hacer las líneas con el liner, vamos a hacer lo siguiente vamos a tener que difuminar las cosas, así que le das a capa, le vas a poner rasterizar capa line. Esta opción hace que la capa line se convierta en una capa normal y vas a tener vas a poder usar la herramienta de desenfoque, porque vamos a usar, en este caso ya tengo hecho esto, y ahora vamos a usar la herramienta de desenfoque que está al final de todas las herramientas, que es esta que dice descent, y si está en inglés es blue, algo así, no recuerdo. Y con esta vamos a desenfocar lo que acabamos de hacer. Con un tamaño no tan grande vamos a empezar a desenfocar. Pero es que raro, no funciona. No funciona. Ya se pilló.
funciona. Y así, ¿me entienden? Me tengo que tener otro estilo. Ya, si me entienden, es que desenfoquen todas las líneas que hicimos, pero sin completamente desenfocarlas todas, sino que un poquito, para dar como que si fuera el pelito. Y hacen esto todo el rato. Creo que puede que esto lo corte, pues, para que entiendan mejor lo que trato de explicar. Ya, y cuando terminemos de hacer esto, nos va a quedar así. Y si tú crees que es demasiado claro, sí. ¿Quieres? Haces otra capa, recorta el grupo y esta vez en shade deja bajar un poquito el color, y con la herramienta crayón o bolígrafo o pincel, la que tú quieras, vas a colorear unas partes, la parte del remolino, la de la cara, la cara, en las puntas, y con eso, listo. Y con eso. Y luego le bajas la opacidad hasta donde tú quieras. Por ejemplo, ahí me parece bien ahí. Y con el desenfoque en un tamaño más o menos grande, vamos a desenfocar esto. Y le va a dar un color más bonito, o sea, más realista. Bien. Ahora vamos con la luminosidad. Tienes dos formas: con una capa normal o con una capa liner. Con la capa normal sería recortar grupo, luminosidad, con el color, base, le das con el bolígrafo o con la herramienta que uses y haces un trazo aquí, otro por aquí y otro por aquí, y esto lo vas a desenfocar y quedaría así, y el color queda como en amarillito y parece como que ahí estuviera poniendo, así que queda bien. La capa, la forma de Limeware es de la misma forma. Lo siento por el sonido que es irritante, pero es que no tengo de otra. Y coloreas con pen, la herramienta pen, que es lápiz o boli, le das aquí, quedaría así. Luego, bueno, si tú quieres lo arreglas con control y puedes arreglarlo ahí así. En este caso, yo lo voy a arreglar. Y luego le bajas la opacidad. O por ahí. Y igual queda bonito, pero a mí no me gusta. Así que yo prefiero de este modo. Y si quieres le agregas más luminosidad, o más sombra, o más luz, como a tu gusto es si le vas a poner más luminosidad o lo que quieras. Bueno, eso. ¿Qué más iba a decir? 11. Ya, así. Que si también lo hacen con una capa Limeware, la luminosidad, pueden darle al rasterizar Limeware para difuminar un poco la línea que hicieron, ¿ya? Y bueno, eso fue todo y bueno, espero les haya servido. Voy a poner advertencias en unas partes. Bueno, adiós.